Capítulo 13. Una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 20 años, el autor, que entonces trabajaba con el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer R. Gates, vio que el cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación antedicha, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa, tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de fuentes exteriores. Este proceso de elevación surge a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. Las vibraciones de una velocidad extremadamente alta son las únicas recogidas y llevadas por el éter de un cerebro al otro. El pensamiento es energía que viaja a una velocidad sumamente alta de vibración. El pensamiento que ha sido modificado o mejorado por cualquiera de las principales emociones vibra a una velocidad mucho mayor que el pensamiento común. Y es este tipo de pensamiento el que pasa de un cerebro al otro, a través de la maquinaria de transmisión del mismo cerebro humano. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la canalización del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan alto que la imaginación creativa es muy receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro trabaja a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para que el subconsciente intercepte los pensamientos y actúe con ellos. Así, verá que el principio de la transmisión es el factor a través del cual usted mezcla el sentimiento o emoción con sus pensamientos y los pasa a su subconsciente. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor por medio del cual se interceptan las energías del pensamiento. Junto con los factores importantes de la mente subconsciente y la facultad de la imaginación creativa, que constituyen los grupos para enviar y recibir mensajes de su maquinaria de transmisión mental, se considera ahora el principio de autosugestión, que es el medio para poner en funcionamiento su estado de transmisión. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método para convertir el deseo en su equivalente monetario. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente simple. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las mayores fuerzas son intangibles.
La depresión llevó al mundo al borde del límite del entendimiento de las fuerzas que son intangibles y pasan desapercibidas. A lo largo del tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Probablemente lleguemos a aprender, a medida que transitamos por esta época, que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos reflejado en un espejo. A veces, las personas hablan con liviandad acerca de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de sus 5 sentidos. Cuando los oímos hablar, debemos recordar que todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La humanidad en su totalidad carece del poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad mínima para comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el cosmos, e impide que el hombre se caiga en él, y mucho menos comprende el poder que esa fuerza controla. Nos encontramos sometidos por la fuerza invisible de una tormenta, y nos sentimos igual de impotentes ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero el hombre ni siquiera sabe qué es la electricidad, de dónde proviene, o cuál es su propósito. Pero esto no representa en absoluto el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra, la fuerza que le proporcionan los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. La sorprendente historia del cerebro. En último término, aunque no sea lo menos importante, el hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Sabe muy poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Sin embargo, entramos en una época que ofrecerá una nueva luz sobre el tema. Los hombres de ciencia han empezado a dedicar su atención al estudio de ese órgano tan maravilloso que es el cerebro, y, aun cuando todavía se encuentran en la fase de jardín de infancia de sus estudios, han descubierto ya conocimientos suficientes como para saber que el panel central del cerebro humano, el número de líneas que las células cerebrales conectan entre sí, es igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan enorme, dijo el doctor C. Judson Herrick de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se convierten, por comparación, en insignificantes. Se ha determinado que en el córtex cerebral hay entre 10.000 y 14.000 millones de células nerviosas, y sabemos que están dispuestas según una pauta establecida. Tales disposiciones no son casuales, sino ordenadas. Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas. También fibras con microelectrodos, amplificados con tubos de radio, han registrado diferencias de potencial de 1/1000ª de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan intrincada exista con el exclusivo propósito de transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece posible que ese mismo sistema, que da a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí, proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles? El New York Times publicó una editorial explicando que una gran universidad,
y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales están llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se ha llegado a conclusiones descritas en este capítulo y en el siguiente. El editorial hace un breve análisis del trabajo llevado a cabo por el Dr. Rhine y su equipo de asistentes de la Universidad Duke. ¿Qué es la telepatía? Hace un mes, en estas páginas citamos algunos de los notables resultados alcanzados por el profesor Rhine y su equipo en la Universidad Duke, a partir de más de 100.000 pruebas realizadas para determinar la existencia de la telepatía y de la clarividencia. Estos resultados fueron resumidos en los 2 primeros artículos publicados en la revista Harper's. En el segundo de ellos, que ha sido publicado ahora, su autor, E. H. Wright, intenta sintetizar lo que se ha aprendido, o qué parece razonable inferir, en relación con la exacta naturaleza de estos modos de percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Rhine, algunos científicos ahora creen que es muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer con regularidad y corrección tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones de que hubiera ocurrido así por casualidad. Pero, ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que sean reales, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien no solo en la misma habitación, sino incluso a distancias de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor Wright, estos hechos eliminan también el intento de entender la telepatía o la clarividencia con el uso de teorías físicas aplicadas a la radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida. Pero eso no sucede ni con la telepatía, ni con la clarividencia. No obstante, difieren por causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales. En contra de una opinión muy difundida, no mejoran cuando el perceptor se haya dormido o adormecido, sino que, al contrario, aumentan cuanto más despierto y alerta está. Rhine descubrió que un narcótico disminuye el nivel de aciertos de un perceptor, mientras que un estimulante siempre lo aumenta. Al parecer, el perceptor más fiable no puede alcanzar una buena puntuación a menos que intente hacerlo lo mejor que pueda. Una de las conclusiones a las que Wright llega con cierto margen de confianza es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don. Es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otro cerebro. Hay varios motivos para creer esto. Por el momento, por ejemplo, estos 2 dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. En todas esas personas, ambos dones han sido de un vigor igual y casi exacto. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, Wright se atreve a exponer lo que, en su opinión, no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de calamidades y otras facultades similares. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones, a menos que le parezca necesario hacerlo. Pero las pruebas que Rhine ha recopilado siguen siendo impresionantes. ¿Cómo reunir mentes para un trabajo en equipo? A la vista del anuncio del Dr. Rhine en relación con las condiciones bajo las que la mente
responde con respecto a lo que él denomina modos de percepción extrasensorial. Tengo ahora el honor de añadir a su testimonio la afirmación de que yo mismo y mi grupo hemos descubierto lo que creemos son las condiciones ideales bajo las que es factible estimular a la mente para que, de una forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el capítulo que sigue. Las condiciones a las que me refiero consisten en una fuerte alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, mediante la aplicación del principio utilizado en relación con los consejeros invisibles, descritos en el capítulo siguiente, de tal modo que, por medio de un procedimiento de fusión de nuestras mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemáticas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy simple. Nos sentamos ante una mesa de conferencias. Exponemos con claridad la naturaleza del problema que hemos de considerar y, a continuación, empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas claramente, situadas al margen de nuestra propia experiencia. Si usted comprende el principio descrito en el capítulo sobre el equipo de trabajo, reconocerá sin lugar a dudas el procedimiento de mesa redonda descrito aquí como una aplicación práctica del trabajo en equipo. Este método de estimulación mental, a través de una discusión armoniosa de temas concretos, realizada entre tres personas, ilustra el empleo más sencillo y práctico de lo que es el trabajo en equipo. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula Carnegie, brevemente descrita en la introducción. Si eso no significó nada para usted en el momento de leerla, marque esta página para continuar luego la lectura y vuelva a leer la introducción en cuanto haya terminado este capítulo. La depresión fue una bendición camuflada. Redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que le da a cada persona una nueva oportunidad. La escalera del éxito nunca está atochada en lo más alto. Capítulo 14. El sexto sentido. La puerta del templo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio es conocido como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad con la persona, sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros 12 principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominándola imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describírselo a una persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía, porque esa persona no tiene conocimientos ni experiencias suficientes para que comparar el sexto sentido. La comprensión de lo que el sexto sentido es se logra únicamente por medio de la meditación y del desarrollo mental desde adentro. El sexto sentido es, probablemente, el medio de contacto entre la mente finita y la inteligencia infinita y, debido a esto, es una mezcla de lo mental y lo espiritual. Se cree que es el punto en que la mente del hombre entra en contacto con la mente universal. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que, de otro modo, le resultaría increíble.
Nos referimos a que con la ayuda del sexto sentido, usted será advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo, y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para que las capitalice. El sexto sentido acude en su ayuda y si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría siempre. De todos modos, si esta es una afirmación verdadera, usted nunca lo sabrá, salvo al seguir las instrucciones descritas en las páginas de este libro o algún método de procedimiento parecido. Milagros del sexto sentido. El autor no es ni un creyente ni un defensor de los milagros, debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca, y aparece solamente debido a que yo no entiendo el método mediante el cual funciona este principio. Esto es lo que el autor sabe: que existe un poder, o primera causa, o inteligencia, que impregna cada átomo de la materia, y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la conversión de los deseos en formas concretas o realidades. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él, y ha sido experimentado por él mismo. Paso a paso, a lo largo de los capítulos precedentes, se le ha conducido a usted hasta este último principio. Si ha dominado cada uno de los principios antes descritos, ahora estará preparado para aceptar sin escepticismo las grandiosas afirmaciones que aquí se han hecho. Si no ha logrado dominar los otros principios, debe hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo fantasía. Cuando pasé por el período de adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo con éxito. Deje que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi trayectoria me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes en sentimientos y acciones. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada, o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí la costumbre de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche, y durante un largo período de años, sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento que seguía era así. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y, en mi mente, veía a estos hombres, sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como los más grandes, sino que, en realidad, dominaba al grupo y actuaba entre ellos como su presidente.
Yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter, de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. La construcción del carácter mediante la autosugestión. Yo sabía, desde luego, que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le hace a uno buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda hacerse realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación de la personalidad y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. Dotado de este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el saber que deseaba obtener, dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles, del siguiente modo. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Le pido que me ayude a llegar y utilizar cualquier fuente de conocimiento que esté disponible para este objetivo. Señor Burbank, le pido que me comunique el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al saber que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba allí donde antes crecía una, y que le ayudó a mezclar los colores de las flores con mayor esplendor y armonía para que usted solo haya hecho brillar en forma exitosa la azucena. Napoleón, deseo adquirir de usted, por emulación, la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera, que le permitió convertir la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez mayores. Emperador del destino, rey de la oportunidad, hombre del destino, yo te saludo. Señor Payne, deseo obtener de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresar las convicciones que tanto le distinguieron. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas. Señor Carnegie, yo ya me encuentro en deuda con usted por mi elección de forma de vida, que me ha traído gran felicidad y paz mental. Deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado, que utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford,
Usted ha sido el hombre que más me ha ayudado a proporcionar material esencial a mi trabajo. Deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano, para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, lo he sentado cerca de mí, a mi derecha, debido a la cooperación personal que usted me ha dado. Durante mi investigación sobre las causas de éxito y fracaso, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza, y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. El increíble poder de la imaginación. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban, de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Estudié todo lo que se sabía de sus vidas, y lo hice con mucho detalle. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que estas figuras imaginarias se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me dejaban pasmado. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde, para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le veían sonreír. El cuidado de una nación dividida lo hizo importante. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. Una noche Payne mencionó que yo preparara un sermón sobre la era de la razón y lo enviará del púlpito de una iglesia a la que yo asistí anteriormente. Muchas personas en la mesa se rieron mucho con la sugerencia, pero no Napoleón. Él agachó su cabeza y gritó tan fuerte que todos se dieron vuelta y lo miraron con asombro. Para él, la iglesia era como un instrumento del Estado, no para ser reformado, sino que para ser utilizado como un conveniente instigador para la actividad de las masas por las personas. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier especie de árbol. Payne se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes en el mundo. Darwin intervino cordial y sugirió a Payne que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzanas. A lo que Napoleón afirmó: sin manzanas no hay Estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en levantarse de la mesa después de cada reunión. En una ocasión, él se apoyó al final de la mesa, sus brazos se doblaron y permaneció en esa posición durante varios minutos. No hice ningún esfuerzo por molestarlo. Finalmente, él levantó su cabeza lentamente, se paró y fue a la puerta. Luego se dio vuelta, volvió y puso su mano en mi hombro para decir: mi niño, usted necesitará mucho valor si permanece firme en llevar a cabo su propósito en la vida. Pero recuerde, cuando las dificultades lo sorprendan, las personas comunes y corrientes tienen sentido común. La adversidad lo desarrollará. Una tarde Edison llegó antes que todos los otros. Se aproximó y se sentó a mi izquierda, donde Emerson acostumbraba sentarse, y dijo:
usted está destinado a ser testigo del descubrimiento del secreto de la vida. Cuando sea el momento correcto, usted verá que la vida consiste en grandes cantidades de energía o entidades, cada una tan inteligente como se pensaba que eran los seres humanos. Estas unidades de vida se juntan como enjambres de abejas y permanecen unidas hasta que se desintegran a través de la falta de armonía. Estas unidades tienen diferencias de opinión, lo mismo que los seres humanos, y a menudo pelean entre ellos. Estas reuniones que usted está dirigiendo serán muy útiles para usted. Ellas traerán a su rescate algunas de las mismas unidades de vida que sirvieron a los miembros de su gabinete durante sus vidas. Estas unidades son eternas. Ellas no mueren. Sus propios pensamientos y deseos sirven como el imán que atrae unidades de vida del gran océano de vida que está allá afuera. Solo son atraídas las unidades amigables, las que armonizan con la naturaleza de sus anhelos. Los otros miembros del gabinete empezaron a entrar a la sala. Edison se levantó y lentamente se dio una vuelta a su propio asiento. Edison aún vivía cuando esto ocurrió. Me impresionó tanto que lo fui a visitar y le conté sobre la experiencia. Él sonrió y dijo: «Su sueño fue más una realidad que lo que usted puede imaginar que fue». Él no dio más explicaciones a esta afirmación. Estas reuniones se hicieron tan reales que incluso llegué a temer sus consecuencias y durante algunos meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia. Las experiencias eran tan extrañas que temía que, de continuar, pudiera olvidar el hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de mi imaginación. Unos 6 meses más tarde, después que yo había discontinuado la práctica, me desperté una noche, o pensé que lo estaba, cuando vi a Lincoln parado al lado de mi cama. Él dijo: «El mundo pronto necesitará de sus servicios. Está por acontecer un período de caos que hará que las personas pierdan la fe y entren en pánico. Siga adelante con su trabajo y complete su filosofía. Esa es su misión en la vida. Si usted la rechaza, por la causa que sea, quedará reducido a su estado original y estará forzado a seguir los ciclos a través de los cuales usted ha pasado durante miles de años». Era incapaz de decir la mañana siguiente si es que lo había soñado o realmente había estado despierto. Y desde entonces nunca supe qué es lo que realmente ha sido. Pero sé que el sueño, si es que lo fue, estaba tan nítido en mi mente al día siguiente que recuperé mis reuniones la noche siguiente. En nuestra reunión, los miembros de mi gabinete entraron de a uno a la sala y se mantuvieron en sus lugares acostumbrados en la mesa del consejo, mientras Lincoln levantó una copa y dijo: «Caballeros, hagamos un brindis por un amigo que ha vuelto al rebaño». Después de eso empecé a agregar más miembros a mi gabinete. Hasta ahora tienen más de 50. Entre ellos, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucius, Elbert Hubbard, Brand, Ingersoll, Wilson y William James. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones. Desde entonces me he mantenido en silencio con respecto al tema, porque sabía, a partir de mi propia actitud con respecto a estas cuestiones, que sería malinterpretado si describiera mi insólita experiencia. Me he visto obligado ahora a verterla en la página impresa porque me preocupa menos el qué dirán de lo que me sucedía en los años que han transcurrido desde entonces. Una de las bendiciones de madurez es que algunas veces trae mayor valentía para ser veraz, sin importar que aquellos que no entienden puedan pensar o decir. Para no ser mal interpretado, quisiera afirmar aquí, del modo más categórico posible,
que sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que, aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios, y esas reuniones existan solo en mi mente, me han conducido por gloriosos caminos de aventura, y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza. Han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Recurra a la fuente de inspiración. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se halla localizado un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento habitualmente denominadas presentimientos. Hasta ahora, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero eso no es relevante. Sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal puede poner el sexto sentido en acción, y así sucede por lo general. Cualquiera que haya experimentado una situación muy próxima al accidente mientras conducía sabe que en tales ocasiones el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente por décimas de segundo. Todos estos hechos se mencionan con anterioridad a una afirmación que haré ahora. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, siento que mi mente se muestra de lo más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegan a través del sexto sentido. Puedo realmente decir que le debo a mis asesores invisibles todo el crédito por sus ideas, hechos o conocimiento que recibí mediante la inspiración. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro, y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esos obstáculos, gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original al convocar estas reuniones con seres imaginarios fue el de impresionar mi propio subconsciente, a través del principio de la autosugestión, con ciertas características que yo deseaba absorber. En años más recientes, mi experimentación ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que me enfrento, ya sea propio o de mis clientes. A menudo, los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. Usted, por supuesto, ha reconocido que este capítulo cubre un tema con el que la mayoría de las personas no están familiarizadas. El sexto sentido es un tema que será de gran interés y beneficio para aquel cuyo objetivo es acumular una gran riqueza, pero necesita reclamar la atención de aquellos cuyos deseos son más modestos. Indudablemente Henry Ford entiende y hace uso práctico de este sexto sentido. Su gran negocio y operaciones financieras hacen necesario para él entender y usar este principio. El último, Thomas A. Edison, entendió y usó el sexto sentido en conexión con el desarrollo de inventos, especialmente aquellos que incluyen patentes básicas, en relación con los que no tienen experiencia humana ni conocimiento acumulado para guiarse, como fue el caso al trabajar con la máquina parlante y la máquina de películas. Casi todos los grandes líderes entendieron y probablemente usaron el sexto sentido casi continuamente. La principal parte de su grandeza consistió en su conocimiento de este principio. Una fuerza vigorosa de crecimiento lento. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo de a poco, por medio de la aplicación de los otros principios expuestos en este libro. Rara vez un individuo llega al conocimiento viable del sexto sentido antes de cumplir los 40 años de edad.
Por lo general, el conocimiento no está disponible hasta que uno ha pasado los 50 años. Y esto debido a que las fuerzas espirituales con las que está relacionado el sexto sentido no maduran y son utilizables salvo a través de los años de meditación, introspección y pensamientos serios. No importa quién sea usted, ni cuál pueda haber sido su propósito al leer esta obra. Lo cierto es que puede aprovecharse de ella sin llegar a comprender el principio descrito en este capítulo. Eso es cierto, sobre todo en el caso de que su propósito principal sea el de la acumulación de dinero o de otras cosas materiales. He incluido el capítulo sobre el sexto sentido porque este libro ha sido diseñado con el fin de presentar una filosofía completa por la que las personas puedan dirigirse para alcanzar aquello que quieren en la vida. El punto de partida de todo logro es el deseo. El punto final es esa rama del conocimiento que nos conduce a la comprensión de uno mismo, de los demás y de las leyes de la naturaleza. En definitiva, el reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Esta clase de comprensión solo se alcanza de forma completa a través de la familiaridad y el uso del sexto sentido. Por lo tanto, ese principio se deberá incluir como parte de esta filosofía, para beneficio de aquellos que exigen más que dinero. Tras acabar este capítulo, usted habrá observado que durante su lectura se sentía elevado a un nivel más alto de estimulación mental. ¡Espléndido! Vuelva a leerlo dentro de un mes y observe cómo su mente alcanza un nivel de estimulación aún más elevado. Repita esa experiencia de vez en cuando, sin importar lo mucho o lo poco que aprenda en cada ocasión. Y terminará por encontrarse en posesión de un poder que le permitirá desembarazarse del desánimo, dominar el temor, superar la dilación y utilizar la imaginación con toda la libertad. Entonces, percibirá el toque de ese algo desconocido que ha sido el espíritu motivador de todo pensador, líder, artista, músico, escritor o estadista realmente grande. Será el momento de convertir sus anhelos en su equivalente físico o financiero, y lo hará con la misma facilidad con la que antes se tumbaba y se abandonaba ante la aparición de la primera señal de oposición.